Kiali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la quinta casilla de la segunda trecena. El tonali Macuili Tecpat, 5 cuchillo de pedernal. Este tonali es del rumbo del norte, del Mictlampa. Hoy en las imágenes mánticas tenemos una descarga de energías. Y esas energías, una de ellas está atravesada por este Tecpatl, que es el brillo, la luz en la conciencia. Hay una ofrenda, la cual podemos ser nosotros mismos como ese cuerpo que recibe toda esta luz de conocimiento y más allá de sabiduría. También vemos que en la imagen mántica de arriba, el hombre está en un encuentro con ese espacio de silencio y de nocturnidad en donde los saberes sagrados han sido resguardados por estos señores del Mictlán. Ahí están los huesos de las antiguas humanidades y todo aquello que nos permite entender a nosotros cómo funciona este espacio-tiempo. El conocimiento está ahí. Y bueno, quiero también mencionar todos los númenes que alrededor de este tonali se mueven. Primero tenemos, recuerden, en la trecena, que es Seocelot, a Quetzalcoatl, el señor que nos da la cuenta Tonalpohualli. Esta cuenta maravillosa que nos permite entender este espacio-tiempo, esta matriz generadora de realidad. En esta cuenta, el numeral 5 trae como regente, como acompañante, a la señora Tlazolteotl, la gran tejedora de los destinos, la barredora de los caminos, la gran medicina, la que nos limpia, la que nos acuna, la que nos apapacha, la que nos guía, porque es advocación de la misma Tonacasihuatl, la señora de nuestra carne, que es madre de los 4 dioses creadores. Y al decir dioses, recuerden que, bueno, es una palabra de enunciar a la grandeza, a lo divino, a lo que a veces no alcanzamos a describir. Esta señora viene acompañada de un ave que es brava, que es tiene mucho coraje, es cacalot, es negra, es el zanate. Y esta cacá se anuncia, es así un poco atrevido y presumido cuando los vemos en los campos, ¿cierto? Y en el signo Tecpatl, que es ese pedernal maravilloso que vemos muchas veces representado en los Amoshtin con un rostro, y también en las representaciones que vemos en los museos de Tecpatl, el Tecpatl divinizado tiene un rostro. Este Tecpatl trae como regente a Chalchutotolin, el guajolote enjollado, una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. El guajolote enjollado, algunos dicen, es que alude a ese ego exacerbado, a lo presumido, pero creo que cuando tú reconoces la grandeza de tu ser y te permites sentirlo, es precisamente ponerte las joyas, asumirte en esa capacidad que tienes de ser creador, de ser el artista que va esculpiendo su destino, que lo va tejiendo con la misma Tlazolteotl que hoy nos acompaña. ¿Y a quién tenemos como Señor de la Noche? A Tlaloc, ese líquido fertilizador de la tierra, ese Señor que nos contiene, que está arriba, abajo, dentro de nosotros. Todo esto en estas letras espero que haya quedado plasmado. Macuili Tecpatl no es, digamos, un cuchillo que uno guarda en el cajón de los cubiertos junto a las cucharitas de postre. No. Es más bien como encontrar de pronto en el bolsillo de un viejo abrigo ese que creías perdido en una mudanza de ciudad a ciudad, de vida en vida, una lasca de cuarzo fría, un fragmento de noche estrellada que corta el aliento antes que la piel. 5 filos tiene, o quizás son 5 dedos de una mano invisible que te
aferra a la muñeca y te dice, mira. Y uno mira claro porque ese pedernal, ese Tecpatl, el movimiento del numeral 5, Macuili como los dedos, de pronto sabe un oficio nuevo, una caricia insospechada o el mapa de un tesoro en la palma. Es una linterna clavada en la pupila. No de esas linternas de pila, esas que compramos en las tiendas y que son previsibles. No, es una luz parida o que está pariéndose ahora mismo del choque brutal de dos silencios. La idea que te salta en el trayecto camino a casa, por ejemplo, y que te obliga a detenerte solo para ver si es cierto lo que te sucede. De pronto, Chalchutotolin, el guajolote enjollado, se pavonea por el borde de tu taza de café, dejando un rastro de iridiscencias como si el mismo Yayauquitezcatlipoca se sonara o estuviera sonándose la nariz en un pañuelo de seda cósmica tejido por Tlazolteotl. Un pavo real, pero un pavo de este tiempo, del subsuelo, que te recuerda que la verdadera joya no está en las vitrinas de las tiendas finas, sino en el rincón tuyo, en ese espacio a lo mejor polvoriento, pero genial, donde guardas los miedos y las ganas. Y este pavo enjollado, fíjate tú, pide un ayuno de palabras huecas, un sacrificio de la comodidad para escarbar en ti mismo, como quien busca niñitos divinos en el bosque del autoconocimiento. Y ahí nomás, como si la cosa no fuera ya una secuencia de absurdos celestiales, aparece Tlazolteotl. La diosa, con su escoba de hebras de destino, va barriendo no el piso de tu cocina, sino los senderos de tu cabeza, llevándose las pelusas de la duda, los rencores viejos que juntan ácaros. Ella, partera de grandezas en este instante que llamamos tiempo, te guiña un ojo y te pasa el hilo y la aguja para que zurzas tus propios desafíos, mientras un cacalot, Zanates ábrelo todo y bravucón, te dice desde el alféizar de la sabiduría de tus tropiezos pasados, convertidos ahora en escalones. Todo esto está envuelto como un regalo inesperado, en la energía de Tlaloc, ese aliento húmedo que empaña los vidrios de la ventana y te hace sentir que el Ilhuicac, el cielo de esos señores maravillosos, es el mismo techo de tu habitación. Y está goteando ideas, relámpagos de claridad mental que a veces duelen como el frío del mismo Tecpatl cuando te roza la piel desnuda de prejuicios. Así, Macuili Tecpatl es más que una casilla del Tonalama, es una invitación a volverse un rayo venusino, extraviado en este espacio-tiempo. Es una mirada que desnuda los mecanismos ocultos de las cosas. Es la perla brillante, a veces dolorosa, de la propia luz. Un pasaje como esos que tanto les gustan a los filósofos, donde uno entra siendo cualquiera y sale siendo el portador de una navaja de pura conciencia, listo para rajar el velo de lo aparente y bailar apretado con la verdad. Y en este baile, hermano mío, el dolor se vuelve un eco lejano, una anécdota contada por Yayauquitezcatlipoca en una noche de insomnio cósmico. Y ahora la parte versada, porque nos encantan los versos. Macuili Tecpatl no es el cuchillo sobre la mesa de la cocina, ni el brillo fácil de un cuarzo pulido. Es Macuili Tecpatl, el cuchillo de pedernal con 5 aristas de un saber antiguo velado. La mano abierta, Mike, que interroga al destino. Y en su centro, igual que el quincunce, un punto fijo,
el principio. Tecpatl, divino filo, luz de pedernales nacida al choque como la idea clara. No alumbra el sol con fuegos terrenales, sino el frío intelecto que la sombra ampara, mirada que penetra y no pregunta, sino que sabe hasta la raíz más profunda. Es rayo venusino en la alborada o el bisturí que aparta la ignorancia. Chalchutotolin, pavo de esmeralda, regente enjollado, nahual que humea, no es la belleza vana que se exalta, sino el ayuno que el espíritu clarea. Yayauqui Tezcatlipoca su espejo oscurece, para que el yo se mire en la espesura y en el adentro, como ofrenda pura, descubra su divina figura. Y Tlazolteotl, hilandera sabia, con el 5 en la cuerda, su presencia impone, barre el sendero, medicina celestial que cura, deshace el nudo que al destino opone, partera de grandezas, la que nombra la fuerza oculta que en el corazón mora. Con Cacalot, su fiero mensajero, desgrana el tiempo, sabio y embustero. Tlaloc envuelve, es el agua primordial, la tierra fértil de este plano incierto se hace, y Xipetotec Yogualahuan en su umbral, de piel cedida, muestra al ser despierto. Ya no el dolor del yo que se extravía, sino la luz que al centro del ser guía. Así Macuili Tecpatl nos convoca a la inquietud, al filo de la mente, a ser portadores donde el tona toca y la verdad se vuelve transparente. Hoy el coraje templa la palabra y la voluntad como navaja labra directo al final, sin miedo ni desvío, en esta tierra bajo el cielo frío. Estar penetrado por la luz de Macuili Tecpatl es saberse vulnerable a la vez entero. Y el conjuro es el siguiente: yo soy ritualidad, autosacrificio en este quehacer hacia el autoconocimiento. Soy Macuili Tecpatl, la energía que puede traspasarlo todo, la intuición despierta y luminosa en el laberinto de mi mente. Como Chalchutotolin brindo mi tona, profundizo, alcanzo el ultramundo, me entrego a Yayauqui Tezcatlipoca, a Tlazolteotl. Con Tlaloc, recorriendo mi ser, soy la conciencia acrecentada y poderosa, transformando mi percepción de la realidad. De mi corazón brota con fuerza el tona, revivo en un cuerpo enaltecido. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona, te bota a brillar con Tecpatl.